La penalista Romy Chan, a quien ya habíamos saludado hace algunos instantes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Varias consultas que hacerle, doctora Chan, respecto a lo que hemos confirmado el día de anoche, la detención preliminar por 7 días contra Andrés Hurtado. Estábamos revisando la orden de detención, la que aprueba el Poder Judicial, y por lo que estamos viendo a grandes rasgos inicialmente, esto se basa básicamente en las declaraciones, en las entrevistas que ha dado Ana Ciucho, que ha dado la fiscal Peralta a medios de comunicación, y el testimonio que ofreció Iván Ciucho ante la fiscalía en su calidad de confesión sincera. ¿Esto es suficiente para que se dicte esta medida? Sí, porque la medida de detención preliminar es una medida que máximo puede durar 15 días, en este caso se ha dictaminado únicamente 7, ¿no? Y yo creo que está empalmando un poco la orden de impedimento de salida del país, que ya estaba próxima a vencer. Estábamos ya en el día 11, en caso contrario, en el fin de semana, probablemente lunes y martes, hubiera vencido el plazo. Entonces lo lógico es que el fiscal, teniendo la sospecha de que puede existir un delito o varios delitos, busque asegurar la presencia de los inculpados más importantes a lo que va del caso, o para que se pueda esclarecer el caso. Por eso es que luego de los 7 días es que el fiscal ya tiene que determinar si, además ya con las detenciones de estas personas y la información que se pueda recabar en estos días, cuenta con información suficiente para pedir una prisión preventiva, probablemente lo harán. Claro, y aquí veíamos, doctora, que no se están adjudicando vouchers, no se están adjudicando transcripciones de llamadas telefónicas, como sí hemos visto en otros casos, de donde de repente también se estaba aprobando una solicitud de detención preliminar. Esto, en esta etapa, ¿usted considera que no era necesario? Así es, ¿por qué? Por una razón muy técnica, ¿no? Y que además el fiscal que ha dictaminado esta medida sí maneja muy bien. En esta etapa, o sea, cuando hablamos de detenciones, de prisiones preliminares, no interesa tanto probar el delito. Sí es necesario demostrar que hay razones suficientes para creer que existe un delito, y creo que de eso todos hemos sido testigos en los medios de comunicación. Por eso cita esta información. Lo que es necesario probar es que hay un riesgo de que la persona pueda escapar o pueda entorpecer la investigación, ¿no? Y de que frente a ese riesgo sea necesario adoptar una medida, ¿no? Y eso de alguna manera ya estaba avanzado porque salió el impedimento de salida del país, ¿no? Entonces, claro, el fiscal está asegurando. Por eso es que no se enfoca tanto en el tema probatorio de fondo. No es necesario, no es un juicio todavía. Es una medida nada más para asegurar su presencia a lo largo del juicio. De acuerdo, entonces tomando eso como punto de partida, podríamos suponer que de aquí a 7 días, cuando se venza esa medida, vendría una orden similar, una prisión preventiva. Probablemente, y ojo, para que venga una prisión preventiva, tiene que venir también una formalización de investigación preparatoria. Y en la formalización, el fiscal sí debe colocar los elementos ya más contundentes para hablar de posibles responsabilidades penales y además individualizar cuáles son los delitos exactamente de los que estaríamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que el proceder del fiscal Alcides Chinchay era no solamente previsible, sino que es el acostumbrado en este tipo de casos. Ahora, doctora, a propósito de los delitos, y conversábamos aquí con Tatiana, porque Andrés Hurtado ostentaba a través de las pantallas, a través de las redes sociales, tener una vida de lujos que al parecer no se condicen con sus ingresos. Para su abogado, a quien ya hemos tenido la oportunidad de entrevistar, pues al él formar parte del mundo del espectáculo, esto no tendría por qué significar algún tipo de delito. ¿Usted coincide con eso o es algo que el Ministerio Público y el Poder Judicial van a tener que evaluar? Bueno, yo creo que eso tiene que ser materia de evaluación, porque, a ver, yo conozco a muchas personas que son del mundo del espectáculo, pero que no tienen esa vida de lujos, o no se permiten una vida de lujos como esa. Entonces, realmente el tema aquí no es si pertenece o no al mundo del espectáculo, ni tampoco a qué se dedica o en qué trabaja, sino si los bienes que tiene se condicen con lo que él ha ido ganando y ha declarado a SUNAT que ha ganado en los últimos años. Tanto él, ojo, y muy importante, también posiblemente sus hijas. Lo más probable es que en el proceso de lavado de activos o la investigación de lavado de activos también se incluya a su familia. Y eso es algo que a veces las personas no miden, ¿no? Porque piensan, no, bueno, finalmente soy yo el que va a responder. No, no es así. Porque cuando uno involucra a la familia y pone bienes, por ejemplo, en nombre de la familia también puede ser incluida.
que es algo que posiblemente también le pase a la fiscal Peralta, ¿no? Que también se ha establecido, según lo que dicen los medios periodísticos, que posee pues una cantidad de patrimonio que no va a poder justificar con el sueldo que recibía de migraciones. Ahora, ¿y por qué no se dicta detención preliminar contra la fiscal Peralta, pese a que el Ministerio Público también había solicitado esta medida contra ella? ¿Qué podría haber pasado? Porque en el ámbito de, bueno, aquí no estoy muy segura si ella también estaba en la investigación en el caso del fiscal Alcides Chinchay, porque la investigación que me parece que están siguiendo ella es por un tema de lavado de activos. Recordemos, por ejemplo, que en el caso del impedimento de salida del país, ella no está presente, ¿no? Entonces, tal vez, y ojo, esto también es importante que la gente lo entienda, acá no hablamos de una investigación, sino de 3 investigaciones distintas en función a las competencias, a las materias, ¿no? Que pueden ver o conocer los diferentes fiscales, ¿no? Por ejemplo, el tema de lavado de activos tiene que ser visto por un fiscal de lavado de activos. En este caso estamos hablando de una fiscal superior, que es la que está siendo investigada, por eso lo ve el fiscal Alcides Chinchay, y bueno, claro, es todo lo referente a ese caso únicamente. Pero eso no significa que más adelante, mañana, pasado, por ejemplo, también pueda salir una medida de detención preliminar contra el señor Andrés Hurtado y también, por ejemplo, contra la fiscal de Migraciones, no, perdón, contra la funcionaria de Migraciones en los próximos días. O sea, también una detención preliminar también se podría dar. O sea, puede haber incluso 3 medidas de prisión preventiva que corren en el tiempo de manera paralela. No hay ningún problema por eso. Porque, ojo, si en un caso se levanta, no se levanta en los otros casos, ¿no? Entonces la Fiscalía suele asegurar de esa manera. Ahora, ahí está la complejidad, ¿no, doctora, de este caso? Porque son varias investigaciones que están conectadas entre sí y que van a ir corriendo de manera paralela. ¿Tendrían que resolverse unas para continuar con otras? ¿Cómo se tendría que hacer allí? ¿O tendrían que juntarse todas? No, lo más probable es que corran de manera paralela porque en este momento de la investigación a la Fiscalía no les conviene juntarlas. Y además porque hablamos de plazos distintos. Por ejemplo, un caso de corrupción es mucho más, por así decirlo, concreto, ¿no? Con una fiscal o funcionaria concreta es mucho más fácil de llevar que un caso, por ejemplo, de lavado de activos, donde hay muchas más cosas que probar. Entonces, realmente la mejor estrategia es mantener las investigaciones separadas para la Fiscalía, porque eso le permite obtener resultados más rápidos. Si no, fíjense ustedes ya, por ejemplo, un botón, ¿no? El caso Fujimori, el caso, ¿no? Juntaron tantas cosas que es imposible de llevar, ¿no? Entonces, probablemente la Fiscalía no siga esa estrategia que ha venido siguiendo el equipo especial y más bien separe. Y si es así, las resoluciones y los casos deberían de resolverse de la manera más rápida posible. Doctora Chan, aclárenos cómo se configura el delito de corrupción de funcionarios, porque el abogado Julio Rodríguez dice que cualquier persona le puede hacer regalos a funcionarios públicos como fiscales, como jueces, y que eso no configura necesariamente un delito, porque Andrés Hurtado ha contado que él organizaba fiestas a jueces. Hay una jueza además que ha declarado que Andrés Hurtado le remodeló la casa. ¿Cómo podría configurarse un delito? Y si en sí mismo esto, la sola promesa, no necesariamente que haya habido una transacción de por medio, pero si la sola promesa de yo recibí esto y más adelante podríamos hablar de hacer algo a tu favor, podría configurar el delito de corrupción de funcionarios. Sí, a ver, yo ahí discrepo un poco, ¿no? Porque en verdad el delito de corrupción de funcionarios se configura, ¿no? Se realiza con la sola promesa, es correcto, ofrecimiento o entrega de cualquier tipo de beneficio, no solamente plata. Puede ser remodelación de tu casa, llantas para tu carro, pasaje para que tus hijos se vayan de viaje, puede ser incluso un ascenso, puede ser también una presentación de un programa periodístico donde te hacemos un homenaje. Todo eso son beneficios para la persona. Y cualquier beneficio puede dar lugar a un acto de corrupción. Y ese beneficio, y ahí viene la otra parte que la Fiscalía tiene que probar, tiene que ser a cambio de algo o como consecuencia de algo que ya hice. No tiene que ser necesariamente el pago previo al acto de corrupción. Puede ser también después, ¿no? Como un premio a lo que el funcionario hizo para ayudar a esta persona, ¿no? Y eso ya la jurisprudencia lo ha establecido de manera clara, ¿no? O sea, ya el Poder Judicial lo ha dicho de manera clara, ¿no? Entonces, cualquier tipo de pago, ofrecimiento, promesa que se pueda dar para favorecer a alguien es un acto de corrupción. Y no importa, ojo, que el funcionario haga algo que sea siempre contrario a lo que tiene que hacer, o sea, de manera ilegal. Exacto, Incluso solo para hacer su trabajo, incluso, hacer lo que le corresponde.
Exacto, eso también es corrupción, porque ningún funcionario público puede recibir regalos, bienes, tampoco para hacer su trabajo. Entonces, en este caso, bueno, lo que habrá que ver es cuáles eran los posibles casos que el señor, o sea, posibles actos de tráfico de influencias, ¿no? Porque una cosa es el tráfico de influencias que él cometería y por otro lado el acto de corrupción que también comete el funcionario que lo ayuda, ¿no? Entonces, claro, nosotros sabemos que no hay lonche gratis, ¿no? De Entonces, si yo hago acuerdo. una fiesta y hago toda una remodelación de casa, lo que hay que simplemente mirar es cuáles son los casos que ese fiscal puede haber visto en los últimos años y ver las conexiones que podrían tener con el señor Andrés Hurtado. Muy bien. Doctora Chan, ha sido muy gentil por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Muchas Bien. gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con más y vamos a seguir.